La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 de la tarde en punto, y comienza esta mirada financiera en el primer día de octubre de 2015, un día en cual ha estado teñido de los dimes después del presupuesto 2016 que entregó ayer la presidenta Michelle Bachelet en cadena nacional. Vamos a estar analizando eso y mucho más junto a Gonzalo Sangüesa, economista, socio de Econsul. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarme. Tenemos varias cosas que analizar, pero lo primero es dar una mirada de cómo están los mercados a nivel global y también en nuestro país. Partimos con el Asia. La verdad que están bien mixtos. El Nikkei avanzó un 1,92%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 1,41%, Shanghái 0,76%. En Europa, el FTSE 100 de Londres avanza un 0,18%, el CAC 40 de París baja un 0,65%, el DAX alemán abajo también un 1,57% y el IBEX 35 casi plano sube un 0,08%. El Dow Jones en Estados Unidos baja un 0,02%. El Standard & Poor's también baja un 0,67% y Nasdaq, el tecnológico, un 0,85%, también en rojo. A nivel local tenemos la bolsa subiendo, pero casi plana, un 0,09% el IPSA y el IXPA también aumenta un 0,03%. ¿Qué pasa con el cobre? Tuvo un alza nuevamente la bolsa de metales de Londres, 1,67%. Logró la cotización del cobre en Londres. Tenemos $2.34 la libra contado grado A. Una baja de prácticamente plano. Se mantuvo el precio del dólar 0,2 pesos con respecto al cierre de ayer. Comprador 696,2 y vendedor 696,5. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y pueden hacerle sus consultas a través de nuestro Twitter a Gonzalo Sangüesa. Aprovechen, hágale hartas preguntas, @infinitafm. Partimos por el presupuesto, me imagino, ¿no? Efectivamente, pues esa es la noticia que era más esperada. Yo sé, en todo el mundo, programa que escucho hablamos de presupuesto, pero es el tema del día. La verdad que yo creo que es interesante analizar ciertas cosas, lo que se dijo, cómo se dijo, lo que no se dijo y también los cambios que hubo, por ejemplo, en el gasto público, que dice que crecerá un 4,4%, pero cambió la forma de presentación. A ver, la verdad es que siempre se hace referencia al presupuesto del año anterior y ahora se está haciendo referencia al gasto efectivo que va a haber, porque no siempre los presupuestos se cumplen. Hemos tenido los últimos 2 años, el 2014 y lo más probable el 2015, que el gasto va a ser mayor que lo que estaba presupuestado, del orden del 1 o 2%. ¿Y eso por qué ocurre? Porque, bueno, hay ciertas partidas que se producen gastos que no se habían presupuestado. Generalmente tiene que ver con los desastres, con las catástrofes naturales que nosotros tenemos. Entonces la discusión es que se está midiendo respecto al gasto efectivo y que ese sería un poco mayor y por lo tanto aparece un crecimiento del gasto menor al que sería si uno lo mide con respecto al presupuesto. Pero lo importante acá no es cuánto crece el gasto para saber si este es un presupuesto austero o no. Lo que importa es qué pasa con el déficit fiscal. Bueno, y parece que el déficit fiscal no pasa nada hasta el 2018, ¿no? 18 no vamos a llegar a este balance estructural. No, pero lo que dijo el ministro hoy día es que vamos a ir reduciendo el déficit fiscal en forma gradual. 0,25% del PIB cada año. Entonces yo creo que eso es lo que importa para saber si esto es un presupuesto expansivo o no. Lo que importa es qué pasa con ese déficit que llamamos estructural. Entonces, ¿tú crees que no es expansivo? No. Desde ese punto de vista es un presupuesto austero. Desde ese punto de vista el ministro ha cumplido su palabra, digamos, de ordenar las cuentas fiscales de una forma inteligente, que es hacerlo en forma gradual. No tiene sentido, dada la solidez financiera que tiene el país. Este es un país que tiene muy poca deuda el gobierno y tiene muchos activos financieros, por lo tanto es un gobierno muy poco endeudado. Y como tuvimos malas noticias respecto a nuestros ingresos permanentes este año, porque el producto potencial más bajo, la caída en el precio del cobre, lo que está diciendo el ministro es que va a ser un ajuste, pero va a ser más gradual, va a ser 0,25 por año, y que el punto de llegada que se había comprometido que fuera 0, probablemente va a estar más adelante. Entonces yo creo que es un presupuesto austero que reconoce que el país tiene menos recursos,
pero que el ajuste se va a ir haciendo de forma gradual. Bueno, otro de los puntos interesantes es que define un poco las líneas de acción, hacia dónde van a ir destinados estos recursos, habla, ¿no es cierto?, de la educación. Habló de algo que hay que darle una segunda mirada, porque no se entiende, de uno que cada 4 pesos del erario fiscal van a ir a educación. Uno dice, ¿cómo lo cuantifico? ¿Cuánto es eso? ¿Es tanto? Si fuera del PIB, la verdad que uno dice seríamos uno de los países que más gasta en educación. ¿Qué pasa con salud? También está el tema del terremoto, también está el tema de seguridad ciudadana. Tú te ríes, porque la verdad que ¿qué pasa con eso? Son ciertas dudas que uno le generan al ciudadano de a pie. Sí, Gonzalo. La verdad es que no conocemos todavía el presupuesto en detalle para poder hacer ese análisis de cuánto se está gastando y en qué se está gastando. Porque sabemos, lo que importa aquí no es cuánto se está gastando en educación, si se gasta más o se gasta menos. Lo importante es si se está gastando bien. Y para saber si se está gastando bien, lo que necesitamos saber es exactamente en educación en qué partida se está gastando. Y para eso todavía tenemos que esperar porque todavía no conocemos el detalle del presupuesto. Bueno, la verdad que son slides, ¿no es cierto? Fueron como distintos puntos los que entregó la presidenta Bachelet en el día de ayer. Como tú bien dices, no sabemos el detalle, un detalle de una discusión que ya entró, ¿no es cierto? O va a entrar durante esta tarde al Parlamento, y ahí creo que hasta el 30 de octubre tienen para que esté listo. Efectivamente. Y en esa misma línea, uno también dice, ¿qué pasa con este ambiente de desaceleración y de los lineamientos de lo que necesita nuestra economía para reactivarse? Algo lo dijo la presidenta en el día de ayer. Por ejemplo, habló de recursos específicos para el Ministerio de Economía para poder activar, ¿no es cierto?, elementos que ayuden a la reactivación económica. Pero uno dice, ¿qué tipo de elementos? ¿Serán eficientes? ¿No serán eficientes? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo sé que hay un comité de productividad, de crecimiento, que está el destacado economista Joseph Ramos en ese comité. ¿Qué pasa con eso, Gonzalo? ¿Qué tipo de ayuda se podría dar a la economía para que realmente haya una reactivación? A ver, aquí hay que separar el ciclo económico, el corto plazo, 1 o 2 años, del mediano plazo. Respecto al ciclo económico, lo que importa, si este es un presupuesto que va a ayudar a la expansión o no de la economía el próximo año, es qué pasa con el déficit. Si el déficit es más pequeño, entonces este es un presupuesto que está ayudando menos a la expansión. Y eso es lo que nos dijo el ministro hoy día en la mañana, que básicamente se va a ir reduciendo el déficit, por lo tanto, este presupuesto ayuda menos a la reactivación de corto plazo. Ahora, los programas que están en el Ministerio de Economía de productividad, esa agenda de productividad que tú mencionas, tiene que ver con nuestro crecimiento de mediano plazo. O sea, no tiene que ver con lo que va a pasar el próximo año ni el año siguiente, sino que lo que va a pasar en el mediano plazo, o sea, en los próximos 5 años en la economía. Bueno, y ahí está el producto potencial. Efectivamente. Entonces, todo lo que tiene que ver con productividad, con innovación, que es un tema que después vamos a hablar, ¿no es cierto? El tema, ¿no es cierto?, de la competitividad, y vamos a tocar ese tema. Todo eso tiene que ver con los recursos que van al Ministerio de Economía. Y de nuevo, no conocemos el detalle para saber si esos programas realmente van a ser exitosos o no. En general, yo soy bastante escéptico. Hasta ahora lo que hemos visto es que el gobierno gasta mucho en ese tipo de materia y vemos poco resultado. Yo creo que es interesante, ¿no es cierto?, de ver qué pasa con la realidad y cómo hay que enfrentarla. Ayer también conocimos, es decir, hoy día en la mañana, las minutas del Banco Central tras la reunión, ¿no es cierto?, de la semana pasada, y ahí se da cuenta de la necesidad de no sorprender al mercado, al proceso de normalización. Fíjate que la decisión de la mantención en septiembre no fue unánime de mantener la tasa. Hay un consejero, Joaquín Vial, votó por incrementar en 25 puntos base en la TPM en septiembre. ¿Por qué te lo pregunto un poco con su qué? Porque yo sé que tú eres uno de los pocos economistas que ha hablado que el gobierno debe bajar la tasa, no subirla. Lo que pasa, yo he dicho mantenerla. Lo que ocurre es lo siguiente. Chile es un país pequeño inserto en el mundo. El mundo, los problemas son de deflación. Son caídas de precio de petróleo, caídas en el precio de los commodities, inflaciones negativas en muchas partes, y por lo tanto lo que nosotros estamos trayendo desde afuera es una inflación negativa. Tenemos algunos problemas locales que tienen que ver con que una fuerte depreciación del peso chileno en tendencia, pasamos de niveles de 450 por ahí por el 2012 a niveles de 700, y eso obviamente tiene un impacto en los precios, y por eso la inflación hoy día está sobre el 5%. Pero la economía está muy desacelerada y los indicadores que hemos conocido siguen mostrando eso. Entonces, en una economía tan desacelerada, inserta en un mundo deflacionario, yo no creo que sea el momento de subir tasas de interés. De hecho, Estados Unidos, que es un país que va mucho más avanzado en la recuperación, tiene la tasa de interés en 0 y no ha subido tasa de interés. ¿Qué nos está diciendo el Banco Central de Estados Unidos? Que las cosas no se ven tan bien en el mundo como para subir tasa de interés. Entonces, no creo que Chile sea el país que debiera
empezar a subir tasas. Tú tocaste un tema en el cual estamos insertos y que tiene que ver con la globalidad, estamos dentro del mundo. Y hay ciertos informes o ciertos análisis que hablan, por ejemplo, de cómo lo está haciendo nuestro país. Estoy hablando del informe de competitividad global 2015-2016 del Foro Económico Mundial, que obviamente detalla la clasificación que se hace a partir de la combinación de 103 indicadores. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro país estaba en el lugar 31, ahora subió al lugar 33. Entonces ahí hay ciertos índices que tienen que ver, ¿no es cierto?, con decisiones que se están tomando, por ejemplo, la reforma laboral. También tiene que ver con las rigideces que se están incluyendo dentro de nuestro sistema. Yo creo que es un análisis bien interesante de tomar en cuenta y ver un poco qué nos falta, porque siempre nosotros nos estamos comparando con las mejores economías del mundo. Sí, una corrección más. Aquí subir es empeorar, digamos, porque el número 1 es el mejor, entonces cuando uno pasó del 31 al 33, uno sube... No, pues empeoramos. Pero estamos empeorando realmente. Tiene toda la razón. Exacto, para no confundir a nuestros auditores. Claro, o sea, lo ideal sería estar dentro de los top 5. Por ejemplo, en el quinto lugar está Alemania, en el cuarto lugar está... en el quinto lugar Holanda, en el cuarto lugar Alemania, en el tercer lugar Estados Unidos, en el segundo lugar Singapur y en el primer lugar Suiza. Es el líder mundial en su capacidad de innovación y resultados para un sistema de educación y eficiencia del mercado laboral. Sí, pero mira, lo interesante de este índice es que no solamente hace un ranking, sino que además nos pone notas sobre distintas cosas y nos clasifica como economía. Y lo que nos dice que nosotros estamos pasando de ser una economía de eficiencia a una economía de innovación. Todos sabemos que en innovar, en ganar productividad, es donde están los países más desarrollados. ¿Y en qué cosas salimos muy mal nosotros? Salimos muy mal en innovación. Es decir, el royalty minero de que partió ahí por el año 2000, 2002... No se hizo mucho con eso, ¿no? O sea, los recaudos del gobierno se gastan del orden de $1.000 millones, pero eso es lo que te digo yo, se ve poco resultado. Esa es una cosa en que estamos bastante mal. Lo otro en que estamos bastante mal, los negocios son poco sofisticados en Chile. Todavía somos un país que produce y exporta materias primas. Sí. Y lo tercero que estamos mal es en la flexibilidad y en la eficiencia del mercado laboral. Y ahí, por supuesto, ¿qué pasa con la flexibilidad con esta reforma laboral? Que lo único que hace es rigidizar el tema laboral en nuestro país. Y si uno mira efectivamente la reforma laboral, nosotros recibimos una recomendación hace 2 años de la OECD, que nos gusta tanto compararnos con la OECD. Bueno, la OECD nos hizo una recomendación de reforma laboral. Nada de lo que está en ese informe que se recomienda hacer para Chile es lo que se está haciendo hoy día en la reforma laboral. Entonces, ahí es un punto de atención en que este ranking que muestra que estamos perdiendo competitividad respecto al resto del mundo, en las cosas que estamos mal clasificadas son en innovación y en mercado laboral. Y en mercado laboral, con esta reforma no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Eso es un punto clave que espero se tome en cuenta, ¿no es cierto? Como dices tú, que nosotros siempre nos comparamos, siempre nuestro benchmarking, es decir, miramos a los que están mejores que nosotros, son los países de la OECD y precisamente en ese tema ellos van de vuelta, porque la verdad que todo lo que está pasando en Europa de la falta de flexibilidad, sabemos, ¿no es cierto?, que las economías están intentando imprimir una gran cantidad de flexibilidad para poder no solo mejorar la calidad de vida, sino que también, ¿no es cierto?, insertar dentro del mercado laboral personas que en este minuto no pueden, no tienen la flexibilidad para trabajar. Lo hemos dicho muchas veces en este programa, las personas de tercera edad, también los jóvenes que puedan flexibilizar sus estudios con un trabajo que puedan aportar a su familia. Son una serie de elementos que lo único que hacen es sumar. Y fíjate que lo que tú mencionas es una de las explicaciones, no es la única, pero una de las explicaciones de la mala distribución del ingreso en Chile. Porque tenemos un grupo de jóvenes que podría estar trabajando y que no puede trabajar. Tenemos un grupo de mujeres que podría estar trabajando y porque no hay flexibilidad para jornadas part-time, no hay teletrabajo, etcétera, tampoco puede trabajar. Entonces, una buena reforma laboral, como nos recomienda la OECD, iría muy en línea con lo que son los principios que guían este gobierno, que es precisamente mejorar la distribución del ingreso y también ayudaría a que la eficiencia y en los rankings internacionales Chile aparezca mejor clasificado. Y estos rankings son muy importantes porque cuando a nosotros un inversionista nos dice que quiere invertir en un país determinado, que uno no conoce demasiado, lo primero que uno mira son estos rankings. Y lo primero que evalúa ahí dice, mira, este es un mercado, este es un país que tiene buenas instituciones, estabilidad macroeconómica, estabilidad de precios, es innovativo, tiene sofisticados los empresarios, tiene un mercado laboral flexible. O sea, uno usa mucho estos rankings para recomendarle a los clientes de uno
que vayan a invertir a otras partes del mundo. Por lo que me imagino que el resto del mundo hace lo mismo con Chile. Entonces, no es menor que nosotros vayamos perdiendo clasificación en un ranking como este. Bueno, ahí está el desafío. Yo sé que también durante el día, y también el subsecretario lo escuché, Alejandro Mico, lo leímos en alguna nota de prensa, hablando un poco sobre las reformas que está instaurando el gobierno y cómo eso no debiera impactar, ¿no es cierto?, en este informe de competitividad global. ¿Te acuerdas que lo hablaba en todo lo que tiene que ver con la reforma tributaria, en cómo puede impactar, ¿no es cierto?, desincentivar la inversión? ¿Te acuerdas que cuánto se habló sobre que la reforma tributaria desincentivaba la inversión? Efectivamente, y a mí nunca logré entender cómo me podían decir que subían los impuestos a las empresas y eso no iba a afectar la inversión. Todos los estudios mostraban eso, pero bueno, hasta que se convencieron, digamos. Pero los estudios académicos y los que trabajamos en las consultorías, que nos dedicamos a evaluar proyectos para terceros, veíamos que si las tasas de impuestos corporativos subían, eso iba a tener un impacto en la inversión, y lo estamos viendo. Hablando de ese impacto de la inversión, tú dentro de tus clientes, ¿cómo ves el ambiente? ¿Hay tanto pesimismo, Gonzalo? Sí, hay bastante pesimismo. Primero, el año pasado se gastó mucho tiempo a nivel de empresa, de directorio y todavía, y gran parte de este año, en el tema de la reforma tributaria. Quedó algo tan complejo que costaba mucho decidir cuáles eran las mejores opciones para las empresas, qué había que hacer, qué no había que hacer. Y este año hay una preocupación mucho mayor, diría yo, respecto al tema laboral. El tema laboral se ve una cosa mucho más permanente y por lo tanto muchos de los proyectos se detienen, de proyectos de inversión, hasta conocer las nuevas reglas del juego. Y si son como están quedando, sobre todo el tema del reemplazo en huelga con trabajadores internos, si eso no queda bien, eso es un riesgo enorme para que se desarrollen nuevos proyectos en Chile. Bueno, vamos a estar pendientes de esos temas. También vamos a dar una mirada a nivel internacional porque hay noticias que vienen del mundo. Gonzalo, estoy conversando con Gonzalo Sangüesa, economista socio de Consult. Ya son las 2:16, pero hacemos una pausa. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, Sales and Trading, finanzas corporativas y Asset Management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más mirada financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera y yo les quiero comentar que precisamente en este tipo de decisiones, las financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando con Gonzalo Sangüesa, economista socio de eConsult. Y nos vamos a ver, Gonzalo, algunas cosas que vienen del exterior, porque, por ejemplo, también hoy día en Europa, el PMI manufacturero final de septiembre se mantiene más o menos sin cambio en 52 puntos con respecto al preliminar. Pero, por ejemplo, en China, las cifras definitivas de expectativas manufactureras de septiembre dan cuenta de un menor dinamismo en el sector. Sabemos que las cifras oficiales se ubican levemente sobre el mes anterior, pero obviamente que la verdad que siempre está todavía dentro del contractivo. No está en 50 puntos, está en 49,8 puntos. Sí, Japón también, también Japón tenemos una encuesta del sentimiento corporativo el tercer trimestre de 2015 muestra un deterioro de las perspectivas. Ahí tiene pega Shinzo Abe. Sí, también salió de Estados Unidos y también salió apenita sobre 50, salió en 52. Entonces lo que hemos visto en los precios de los activos financieros, y se ha comentado mucho el último trimestre, que es una caída enorme. Y la pregunta ¿es una corrección de precio porque los precios estaban muy caros o el mercado financiero, el mercado accionario, nos está anticipando una desaceleración económica hacia adelante? Esa es la gran pregunta que hay hoy día. Y los datos entonces que salen todos los días sobre actividad industrial son muy importantes. Y lo que nos están diciendo esos datos es que las perspectivas del sector industrial son más malas para los próximos meses, que en promedio todavía son positivas, pero en torno a 50. Entonces eso es muy riesgoso. Por lo tanto, la economía mundial está sufriendo una desaceleración. Este año va a crecer menos que el año pasado. Y estamos entrando a un 2016 con una economía mundial más debilitada. Por lo tanto, las noticias desde afuera no han sido buenas.
Y las noticias nacionales también. Nosotros íbamos a hablar en esta segunda parte del programa del mercado internacional, pero la verdad que a nivel local tenemos la próxima semana el IMASEC el lunes, y ayer conocimos las cifras sectoriales que fueron bien malitas. Sobre todo el tema manufacturero y también industrial y la minería, que bajó más de 9 puntos. Sí, 9%, perdón. Sí, en minería uno tiene que ser más cuidadoso porque acuérdense que es un recurso natural y pasan cosas, digamos, con los minerales, entonces hay que mirarlo más en tendencia. Pero lo que es importante es lo que está pasando con el sector industrial, manufacturero, y también lo que pasó con consumo. Las ventas minoristas del INE tuvieron una fuerte desaceleración a 1,9%. Por lo tanto, a nosotros no nos sorprendieron tanto estos datos, te confieso, porque ya habíamos visto que la generación de energía eléctrica había sido menor que en julio. Habíamos visto los datos de comercio exterior de agosto muy negativos y habíamos visto la caída en ventas de automóviles. Por lo tanto, nosotros mantenemos la proyección de que el IMASEC va a estar entre 1,5 y 2. Y eso confirma mi teoría, digamos, de que la economía chilena está muy debilitada. Estamos con un crecimiento bajo, que no estamos viendo un repunte. Y cuando uno crece al 2%, los riesgos de uno que pueda tener un escenario más negativo son muy altos, sobre todo por lo que está pasando en la economía internacional. Nuestro escenario de crecimiento para el próximo año, el escenario va a ser 2, pero hay un escenario negativo que podemos crecer 0%. Estamos en la meseta, ¿no es cierto?, del 2%, pero en esta meseta en que cualquier empujón nos puede irnos a ir al precipicio. Sí, el empujón que nosotros vemos viene del precio del cobre, porque si el precio del cobre se cae y se queda en $2, lo que queda de inversión minera se va a paralizar. Y si se paraliza esa inversión minera, que nosotros calculamos que todavía son del orden de 10.000 millones anuales lo que se está invirtiendo en minería, la economía se va a ir a un crecimiento de 0. Entonces, ¿en qué proporción está la inversión minera dentro de la inversión directa, ¿no es cierto?, en nuestro país? No, estamos hablando de que es del orden de 25%. Entonces es alta. ¿Energía también tiene una valoración importante o no? Sí, pero ojo, porque si se cae la inversión minera, está ligado. Entonces, ¿para qué vamos a tener tanto proyecto eléctrico? De hecho, en el último informe de precios, lo que hay es un ajuste a la demanda importante. Ya la demanda de energía para los próximos años se está estimando en 3,5%. Entonces, todos estos proyectos que están ahí en carpeta para partir, están mirando que si no hay demanda, no vamos a necesitar tanta energía. Entonces, está todo linkeado. Por eso que nosotros estamos más pesimistas respecto a esta economía, porque estamos viendo lo que pasa afuera y afuera el shock negativo, desde afuera el shock negativo que está recibiendo la economía chilena es bien importante a través del precio del cobre. Y a nivel local también lo vemos, por ejemplo, hoy día entregó el IMACOM, ¿no es cierto?, la actividad de construcción, aumentó solo un 2,8% anual en julio. Y obviamente que tenemos un efecto de comparación menos exigente. Y si uno analiza, ¿qué es lo que dice? El crecimiento de mes a mes resultó menor al observado en el pasado junio, que fue un 0%, lo que técnicamente representa una pérdida de dinamismo en la actividad sectorial en este margen. Sí, no nos olvidemos que el sector construcción está muy beneficiado por el tema del IVA. Todos vemos los carteles de las inmobiliarias que se venden sin IVA este año. Bueno, eso ha llevado a un aumento muy importante en las ventas. Ahora, como hay plazos de entrega para efectivamente tener el beneficio, las constructoras están trabajando a full para entregar las viviendas, los departamentos, y eso genera mucha actividad este año. Pero nosotros ya estamos mirando los permisos de edificación, que es lo que nos dice que va a pasar el próximo año, y ahí ya estamos viendo caídas importantes. Sí, imagínate, con este impulso, como dices tú, de alcanzar a comprar antes del IVA, no estamos llegando al promedio que ha tenido la construcción, que es un 4,6%, o sea, prácticamente la mitad creció la construcción, ¿no es cierto?, durante el mes de julio. Efectivamente, por eso te digo, los signos de desaceleración están ahí en la economía chilena en los distintos sectores. Hay algunas cosas que transitoriamente no nos dejan ver bien, como por ejemplo el desplazamiento de la demanda de vivienda del año próximo a este año, pero cuando miramos los indicadores adelantados, eso se ve bastante mal. Y algo que refuerza eso, el índice de confianza, por ejemplo, en la construcción, es muy bajo. Eso quiere decir que los empresarios de la construcción se dan cuenta de que tienen un veranito de San Juan este año, pero que para hacia adelante las cosas se ven bastante mal. Y en general el índice de confianza en los distintos sectores también es bajo. Sí, pero construcción es de los más bajos, fíjate. Y eso es una mala noticia, porque se supone que construcción siempre ha sido un sector bien intensivo en contratación de personas. Y está contratando, pero lo que están viendo los empresarios es que es este efecto transitorio, y también no hay que olvidarse que la mitad de la inversión en construcción tiene que ver con construcción de obras para empresas, proyectos mineros, puentes, etcétera, y eso está también muy caído. Ayer también conocimos el desempleo, que bajó a 6,5%. ¿Qué te parece? Sí, los datos de empleo son curiosos, pero tienen explicación.
curioso, me gustó el término curioso. ¿Por qué significa curioso? Curioso porque uno espera siempre que en estos proyectos, en estos procesos de desaceleración, normalmente la tasa de desempleo empieza a subir. Y estamos esperando que suba y no sube. Y hay destrucción en sectores muy importantes. Por ejemplo, asesoras del hogar, se han destruido 60.000 empleos, que es un número muy importante. Pero el empleo total crece. ¿Y dónde crece? Crece en educación. Por eso digo que curioso, porque uno dice, ¿cómo? Con todas las reformas educacionales, con todo lo que uno ve que reclaman los dueños de colegios, los dueños de universidades, etcétera, uno dice, ¿quién contrata 50.000 personas en los últimos 12 meses en el sector de educación? ¿Y quién? La única explicación es que es el sector público. O sea, yo dudo que sea el sector privado el que esté contratando en educación. Entonces, eso tiene que ser, son empleos asociados al sector público. Lo mismo pasa con la administración pública, ahí es más directo. Lo mismo pasa con salud. Entonces, la generación de empleo se ha concentrado en el sector público o en áreas cercanas al sector público. Y en el sector privado, pocos sectores generan empleo. Transporte y comunicaciones generan empleo. Restaurantes y hoteles, por ejemplo, generan mucho empleo. Entonces, eso digo que son curiosos, porque son sectores que seguimos menos, o sea, sabemos menos de qué está pasando en la industria de restaurantes y hoteles. Y construcción, porque ya hablamos de... Y también dentro de, cuando se analiza quién está generando más empleo, también el empleo por cuenta propia también es un ítem importante. Bueno, cuando después tú tienes la otra mirada, digamos, esto es por sectores, lo otro es si tú eres un trabajador asalariado con contrato o no. Pero en la última encuesta, o sea, el último dato, aumentó fuertemente el asalariado. Entonces, eso tiene que ver con que son empleos relacionados al sector público. Y ¿Tendrá que ver también con ese compromiso que hace, lo estaba leyendo, que por ejemplo Hacienda y otros ministerios están un poco atrasados en todos los trabajadores honorarios, ponerlos a contrata? ¿Tendrá que ver eso en la proporción? Sí, porque pero hay eso... un compromiso también del Estado con respecto a tener a los trabajadores más bien no honorarios, sino que contratados. Claro, eso puede explicar, digamos, que aumentan, a lo mejor esos honorarios se consideraban cuenta propia y ahora están como asalariados, entonces esa sustitución. Pero en el empleo total, eso ya eran trabajadores del sector público. Entonces los datos, por eso digo que los datos de empleo lo que están mostrando es el incremento en el gasto fiscal este año. O sea, este incremento de gasto fiscal del orden de 8% implica muchos empleos fiscales y eso es lo que ha logrado mantener la tasa de desempleo en 6,5%. Como el próximo año el impulso fiscal va a ser menor, también debiéramos ver que el efecto sobre el empleo no sea tan fuerte y ahí se vea una tasa de desempleo mayor. ¿Te fijaste que en el presupuesto del 2016 se contempla también emitir deuda por hasta 9.500 millones de dólares? Sí, pues si uno tiene un déficit, tiene que financiarlo. Que este año la emisión de deuda fue del orden de 7.000 millones, ahora va a ser del orden de 9.000 millones. Pero como te decía, eso es más o menos 3% del producto. La posición financiera que se mide, que es la deuda total del gobierno, es 15% del PIB. O sea, el próximo año llegaríamos a 18% del PIB. Pero si le restamos los activos que tiene el gobierno, que son del orden del 12%, vamos a quedar con una deuda neta del orden de 6%. Para que tengamos una idea, cuando decíamos que Estados Unidos tiene un problema de deuda, la deuda de Estados Unidos es 100% del PIB. Cuando hablamos de que Europa tiene problemas de deuda, es 100% del PIB. Y Japón también. Japón es 200% del sí. PIB. Brasil es 60%. Nosotros estamos hablando de que tenemos una deuda neta, si le restamos nuestros activos financieros, a fines del próximo año de 6% del PIB. O sea, realmente todavía tenemos espacio, por eso es que creo que fue inteligente lo que hizo el ministro Valdés en ir anunciando que el compromiso con un ajuste, pero ir haciéndolo en forma gradual. Bueno, eso es una buena noticia y ahí también muestra un poco la mano que se esperaba del ministro Valdés cuando ayer la presidenta de la República habló de priorizar, habló de hacer, buscar los distintos focos, lo dijo, nosotros estamos en un ambiente de desaceleración económica, sinceró un poco lo que ya toda la sociedad, todos los ciudadanos y toda la gente sabe. Efectivamente, porque lo que estamos teniendo es una caída permanente de los ingresos. O sea, no es que el ingreso del cobre, el precio del cobre se cayó, puede subir un poco más, pero permanentemente va a ser un precio del cobre más bajo y son recursos que ya el Estado antes recibía y va a dejar de recibir. Y nosotros tenemos que ir ajustándonos a esa nueva realidad. Bueno, vamos a estar pendientes. Gonzalo, se nos acaba el tiempo. Quiero agradecer que me hayas acompañado en el día de hoy. Vamos a estar pendientes al IMASEC de la próxima semana y cómo, ¿no es cierto?, se discute, los honorables discuten el presupuesto 2016. 1.000.000 de gracias por haber estado acá. No, gracias a ti. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera.
Radio Infinita, Idioma Universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y